hacia... Excelente. ¿Ya podemos arrancar? Te puedes sentar acá. Hay un lugar ahí, contra la pared. Y bienvenida. Eh, Ahí se puede meter un lugarcito. y ahí Ah, puede, espera que estoy. y puede vivir. Bueno, ¿arranco, Lucho? Sí, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Siento que me tengo que sentar acá. Para un toque. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este club de lectura del Cuaderno Azul. Mi nombre es Juan Sclar. Gracias por venir. Hoy es el club de lectura de Cracks, de Josefina Licitra. Josefina Licitra, un aplauso para ella. Bien, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que vinieron hoy. Gracias, Josefina, por acompañarnos. El evento de hoy va a ser así, va a haber un rato de charla entre Josefina y yo. Vamos a hacer un recreíto y después vamos a hacer una segunda parte en el cual vamos a leer preguntas seleccionadas por ustedes. O sea, las seleccionamos nosotros, las hicieron ustedes en el grupo de WhatsApp. Y también vamos a ir charlando, pero el hilo conductor va a ser las preguntas que elegimos de las que hicieron ustedes. Así que arrancamos. Bueno, voy a empezar por lo que debería ser el final de una entrevista de estas características, que es voy a empezar por los efectos de la publicación del libro. Mi pregunta es, ¿te esperabas esto? No, eh, lo, lo que no me esperaba, no tenía construido una expectativa. O sea, a ver, sí, que funcione, que le vaya bien, pero no era mucho más nítido que eso. Quizás era más un deseo que una expectativa que es no hacer un papelón. O sea, yo sentía que no era, había pasado filtros el libro, un filtro de una editora, de un editor. Mi madre lo leyó no a modo de filtro, sino para salvarme de algún error histórico. Pero no, era un círculo muy cercano, más allá de que un editor igual es bastante imparcial, pero tenía reaseguros. Pero al ser un libro tan impúdico, tan expuesto, el temor a que alguien, a que alguien, no sé, se codifique como un desnudo trucho, porno, me inquietaba un poco. eh, pero más allá de eso no tenía otra expectativa. Mi deseo, que no una expectativa, era que estuviera todo bien. Una vez que pasó como ese primer filtro de, bueno, que las primeras devoluciones fue está bueno, o me emocionó, o lo que fuere, el abanico de comentarios de los primeros días, me empecé a relajar y quizás sí ahí apareció algo que no esperaba tanto, que es eh, bastante gente, mujeres, diciendo, a mí me pasó lo mismo. Eso no me lo esperaba de ninguna manera, no en la cantidad, no estoy diciendo, tengo las redes sociales saturadas de, pero todos los Yo días por lo menos sí hay. tengo la red social diciendo me pasó lo mismo. Bueno, totalmente. Vos que sos influencer, a vos te pasa eso. Claro, es verdad, me había olvidado de ese detalle, cómo se te colapsaron las redes, tipo mis abogados, la Claro. gente que habla en plural, como me parece re importante. Pero te pasó a vos, tu asombro fue mi asombro, y en paralelo, claro, me van llegando más gente que hace catarsis. Me cuenta su vida, te habrá pasado. Y eso no me lo esperaba. Pasó en algún momento cuando publiqué no sé si el segundo la segunda versión en Orsay, sí hubo como un tímido acercamiento, alguien me dijo, che, lo leí, me pasó lo mismo, pero a este nivel de dos, tres mensajes por día, no, ni me lo vi venir. Esa parte sí estaba fuera de radar y me encanta. Sí, siento que ahí el libro involuntariamente, porque no estaba dentro de los objetivos, si es que había algún objetivo, era muy personal y era como cerrar un tema, pero no me imaginaba que iba a tocar un elemento sensible, casi popular. Vos sabés, no me lo vi venir. Eso, a eso me refería, como de repente
Yo tampoco lo esperaba, no es que dije, che, ¿sabes qué? Mi olfato editorial sabe que este libro, ¿sabes qué? Esto va a tocar un grano Sí, purulento de la sociedad o de la manera de vincularse. No, y de pronto, infinitas, y la única vez que sí. recibí tantos comentarios fue cuando pregunté si te pegaban de chico. Eh, Bueno, que te estás peguen, hablando del trauma infantil y de sí. que te peguen de chico y que tu papá no te hable, o que te dejen de hablar. Y, Estás y hablando de dos casos de abuso de poder. sí, Mm, pero y yo entiendo que hay un deseo de hablar mucho de eso, pero me, para mí, obviamente era ubicuo que en los ochentas nos pegaban un coscorrón, digo, un poquito más, un poquito más, menos, todos cobramos un poco los que fuimos chicos en sí, sí. setentas ochentas. Eh, no esperaba que todo el mundo tuviera un vínculo con el que no se hable y que el vínculo preponderante fuera padre-hija. Y Ujú. esta es mi segunda pregunta. Eh, ¿Hay un sesgo de género? No quisiera reformarlo de otra manera, pero son más hijas mujeres las que el vínculo se rompió con el padre que madres que dejaban de hablar a sus hijas mujeres o sus hijos varones. O sea, hay un componente de género. A mí me cuesta cualquier cosa de codificar, o sea, lo pienso 20 veces antes de bajar una hipótesis de género, creo que en su momento lo hablamos. Imagínate yo, o sea, Sí, no, lo hablamos en privado, o sí. sea, cuando nos mandamos mensajitos. Yo en principio traté de no pensarlo en esos términos porque a veces siento es muy fácil llegar a una lectura muy binaria del mundo en general cuando uno decodifica algo en términos de género. Porque el género, bueno, no es binario hoy, pero bueno, más o menos crecimos así, es bastante, está bastante clasificado en dos. Eh, pero teniendo en cuenta que el 100% de las personas que me escriben, entiendo a mi padre no me habla, son mujeres, inevitablemente, y nadie me dijo, che, a mí me pasa lo mismo con mi vieja, nadie, Yo no tengo ninguno. Mi nadie. mamá no me habla. Tipo, amigos míos que me dicen, Mi mi mamá me mamá no habla me... demasiado, claro. No, o sea, me la quema. ¿Qué Mi más? mamá me manda mensajes todos los días, pero yo no tengo casos de... No, no, y ahí sí, a ver, cuando uno tiene que armar, hay algo, definitivamente, hay un elemento de género, sí. Eh, qué decir en relación a eso? No lo sé, porque es muy fácil mandarte una cagada, cáscara de manera de decir cualquier cosa con esto, no lo sé. Hay algo ahí como de, todo esto es como para ser cagada a piñas en cualquier momento, pues no es así, no lo sé, pero algún, a ver, elemento incestuoso, no literalmente incestuoso, pero algo tiene que sobrevolar en esta idea de padre que se siente estafado o traicionado por una hija cuando, que esto es un poco también lo que me dicen las personas que El me cien por hablan ciento de las contando sus personas. historias, estos testimonios, lo que dicen es, no es que pasó algo. Y alguna dijo, yo siento que empecé a hacer mi vida, empecé a tener novios, empecé a hacer... Y algunos padres se ve que ponen una expectativa emocional, incestuosa en relación a las hijas. Es como raro decir eso porque no piensa en incesto en términos genitales y no necesariamente tiene que ser así, pero hay algo como el orden del deseo que se juega ahí que no tengo la menor idea de cómo se construye, cómo se sostiene, cómo se rompe, pero sí me pasó con mi padre y veo que en otros casos también pasa eso, que es que yo no hice algo demasiado en concreto, pero sí empecé a hacer mi vida, dejé de viajar a Europa a verlo porque quería estar con mis amigas, irme de vacaciones con mis amigas, empecé a tener, cuando tuve como novios muy zurdos, estaba todo bien, cuando me empecé a pelear con los zurdos, a pelear no por zurdos, algunos pero, pero por otras cosas, la vida, yo sentía que él se sentía... em, se estaba sobreidentificado a esas parejas, porque se ponía mal cuando, muy serio, cuando yo le contaba que me separaba. Así que algo habrá. eh, ¿Por qué no pasa con las, porque no tengo idea, creo que para, esto también es polémico, pero pienso mucho en el lugar que tiene el cuerpo a la hora de tener un hijo, que la mujer pone el cuerpo, el hombre no lo pone, no estoy moralizando, que para mí eso es clave, no es que algo que se convierte en algo mejor o peor por poner o no poner el cuerpo, pero son
formas de relacionarte con tus hijos, que en un caso está atravesada por el cuerpo y en otro es mucho más como atravesada por la, no sé bien cómo se Sí, construye, es pero más la simbólico. cabeza entra, el juego es distinto. Sí. Y en ese juego distinto, por alguna razón, a las mujeres nos debe costar, eh, quizás es más como la función del padre, psicoanalíticamente hablando, entiendo, y esto lo repito por fonética, haberlo escuchado algunas veces incluso en mi casa, es separar al hijo de la madre, Sí. ¿no? Entonces, a qué punto hay como una simbiosis que hay que romper? Bueno, eso juega a favor en algún momento en el que la madre, dijo, raramente se separa. Por supuesto, hay madres asesinas, abandónicas, locas, golpeadoras, pero estoy hablando en términos generales, una madre que desaparece es un caso, infinitamente más raro que el de un padre. Y supongo que el cuerpo tiene algo que ver, que poner o no poner el cuerpo, gestar o no gestar. Sí. No, no, para mí tiene un componente de género, tiene un componente incestuoso. Mi lectura, al menos, también un poco basado en mis otros casos cercanos, Ujú, es el del despecho. Hay un despecho y hay una pérdida de lealtad que me parece que tiene que ver con otro punto clave del libro, que es la exigencia. O sea, es una exigencia muy alta la que sobrevuela a toda la familia. Y lo loco, lo extraño es que hay un personaje que lo cumple, que es la ujú. tía Ángel, ¿no? Sí, Como hay una tía que es un ángel sí, y que para satisfacer a todos no tiene parejas. no. No, bueno, entonces hay algo ahí que digo, haber roto con la endogamia familiar y haber hecho una historia propia, de pronto es vivido como una Sí, traición. todo ese itinerario de mi tía, yo tuve que ser muy cuidadosa. Uno también elige cuál es el punto de corte en la historia, porque en tren de incinerar a mi familia puedo seguir largamente. Pero es cierto, mi tía, que es un personaje al que darme una construcción que de verdad tiene una cosa muy angelical. Angelical también supone, que no puedes intuirle un deseo sexual, o sea, Sí. ángel es todo lo que supone ser un ángel. Y sí, es alguien que hizo todo lo que se esperaba en la familia de una mujer, que es estar, sostener, dejar, entregar tu vida emocional, dejarla en manos de tu familia y no en tus propias manos. Eso paga bien, igual, y estoy siendo literal y no voy a seguir, pero como literalmente quedas más cubierto cuando haces lo que corresponde. eh, pero el recién lo puede entender ahora. Sí, claramente no, tenemos que hacer los dos, ejemplo y contraejemplo. Es eso, Rambito y Rambón, pero... Lo loco es que no es un tiro al aire. ¡No! O sea, A ver, no, totalmente. Pero sí, lo que sea que soy, hablo, y escribo, y escribir es un ejercicio de poder en un punto. Eh, y además, creo que subvierto algo que por lo visto era muy fundante de la familia, que era el silencio. Es una familia en la que no se habla. Y yo, escribiendo, hablo mucho y se ve que eso no. yo lo último diría que sos o verborrágico, o charlatana, o barroca. También digo, es un estilo no lacónico, pero sí sucinto, como no es no es una bocona. No, pero me parece que hay una frase de Juan Villoro que a mí me encanta, que dice: la leña seca arde mejor, y creo que hay algo de eso que también andás a ver a la hora de lo que querés con un libro, con un mensaje que sea eficaz. Y yo creo que cuanto más lacónico seas, más eficaz puedes llegar a ser. Y en términos de eficacia, creo que puede molestar más a alguien que mide bien las palabras, pero dice, lo que tiene que decir sin distractores, que alguien que en una verborragia de última le metes tanto ruido a lo que estás diciendo que hasta le haces un favor al abogado del silencio, digamos. Y en mi caso, no, es cierto, soy muy contenida, no soy verborrágica, no escribo verborrágicamente. Si lo llego a hacer, me encargo de que eso después no, digamos, lo juro el texto de ese exceso. eh, pero bueno, para meter el dedo en la llaga, a veces con muy poquito, se alcanza la meta, ¿no?
tres cosas quiero decir al respecto. Sí. Uno, bueno, para quien no sabe, Josefina también fue mi editora en Nunca Llegamos a la India y en Garche. Lo que a mí más me hacía feliz y me dejaba tranquilo era que alguien que le pusiera, bueno, límite a mi verborragia. Eh, y si pasaba por ese filtro, para mí estaba bien. Pero dijiste meter el dedo en la No solo llaga. eso, verborragia, no hacer daño al pedo a veces, o Sí, como el tema del daño en las crónicas del yo, pero no, pero yo tengo muy claro que soy verborrágico y que, y de ujú, hecho, cuando para mí era, ¿lo pongo o no lo pongo? Y lo pongo. Si me voy de lengua, después Josefina me va a decir algo y ya está. ujú, Y confiar en que, en un super yo literario claro, personificado en voz. sí. Lo que te decía era si meter el dedo en la llaga. Digo, ¿hay una voluntad de de romper los huevos a No, para nada. A ver, el efecto colateral inevitable, yo sabía que con eso no es que había una opción, una posibilidad que eso no sucediera. Iba a meter el dedo en la llaga, inevitablemente, pero no era el objetivo. Mi objetivo era sacarme encima algo que a mí me estaba obstruyendo la cabeza y un poco la vida. O sea, no había día en el que yo no pensara que no estaba escribiendo. No había día en el que yo no dijera, debiera estar terminando este libro. Sabía que además eso me iba a permitir cerrar un ciclo o terminar de bajar a palabra como un campo de sentido algo para poder encapsularlo y tuqui y pasar otra cosa y nunca se me hizo tan nítida la necesidad de escribir y nunca fue tan nítido el peso de no estar escribiendo. Yo lo escribí para poder seguir escribiendo, no tenía absolutamente ningún otro objetivo, por supuesto, hacer una pieza literaria, intervino mucho el oficio, una búsqueda estética, no fue terapia lo que hice, tuvo efectos en mí absolutamente Sí. terapéuticos, pero lo hice tratando de que sea una pieza narrativa interesante para otros, ¿no? Eso, mi siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué efectos tuvo en el mundo, en la vida, el libro? Es decir, digo, en vos y en, no sé, ¿lo leyeron? ¿Lo leyó tu mamá? ¿Lo leyó la tía? Tipo, Eso es muy ¿alguien gracioso. dijo algo? Eso. Mi mamá lo leyó, por supuesto, está muy, muy emocionada. Está muy emocionada mi mamá. Y a mí me encanta haber como dejado ese documento escrito de mi madre. Es algo muy pequeño en el libro, pero para mí es un acto de justicia que es de las cosas más felices me hacen en el libro. Eh, y después, cuando ya me había llegado la caja con los 20 libros que te manda la editorial, dije, bueno, ahora tengo que blanquear esto con mi familia paterna, ¿cómo hago? Mi abuela, entre que yo la empecé a ver, retomé el trato con ella y el libro salió, es muy impresionante y bastante conmovedor. ¿Qué edad tiene ahora, señora? 94, 95, pero Ok. bueno, hay señoras que a esa edad están como todavía, mi suegra era así, estuvo muy, muy lúcida hasta último minuto. Mi abuela está como en un fade out, que hizo así como la pendiente, cosa que no me vino mal. Pero sí le llevé el libro y diciendo, bueno, ahora soné cancelada nuevamente y le mostré el libro, le expliqué de qué iba el libro, una explicación totalmente conveniente también para mí, pero igual no mentí, no mentí, le dije, mirá, es un libro que a mí me estaba costando mucho escribir, es un libro en el que cuento cómo me hice escritora y cómo fue para mí cuando mi papá me dejó de hablar, yo dejé de escribir, escribo sobre eso, hasta ahí llegué. Se le di el libro, le saqué una foto, con mi abuela con el libro ahí, y lo dejé. En ese momento mi tía estaba eh, buceando en Panamá, así que cuando llegó sé que el libro está ahí y no sé más nada porque nadie se contactó conmigo. Nice. Ok. Eh, Así que pasó una fecha, nadie se nadie se contactó, contactó, nadie se nadie se contactó. contactó. Pero pasó una fecha, como no sé, un cumpleaños. Pasó mi cumpleaños y Ah, mi tía me mandó un mensaje muy amoroso, pero yo no puedo decir, tía, estamos todos locos, ¿vale? Pero yo no le puedo decir, tía, ¿viste el libro? Yo también como colaboro a esa, pero bueno, hasta acá, más, hasta cada uno con su neura, el libro está ahí, digamos, así que
no tengo ninguna otra novedad. Igual me encanta porque cada vez cuando voy a hacer alguna nota, ponele, fui hace un tiempo al programa de Cristina Mucci, que es una prócer entrevistadora de autores, y que yo, que sí, tiene el programa Los Siete Locos desde hace 1000 años, es la Mirta Legrand de los libros, y me encantó porque termina la entrevista, todos se me acercan a dar así, dice, nena, sé novedades avisar. Y me encantó porque sí es eso, tener una cosa de che, tipo codazo. Y, Que todos estamos un poco. yo también, pero bueno. Y ahí te hago una pregunta. ¿El libro se va a editar en España? Yo estoy insistiendo para decir, yo tengo una región para ver si sale ahí. Igual hay como un sistema que hay algunas librerías que pueden por comercio exterior de la editorial comprar ejemplares para tener allá. Pero yo quiero que se edite. Ok. Quiero que se edite. ¿Querés rueda de prensa? Quiero, ¿Querés afiches? quiero pero algo de eso. No, la verdad, si no parece que tengo saña, no, me gustaría, a ver, el libro igual le va a llegar. Me gustaría que esté en España, como me quise que otros libros míos estuvieran en España, y creo que en este caso es un poco justo, es un libro que donde España también tiene como un lugar en el campo, si querés, simbólico de toda esta historia, entonces creo que estaría bueno, pero no por, la verdad que no porque para acordalar a mi padre, no, no. Pero sí creo que estaría bueno que esté allá, obvio. No, igual no te preguntaba por el campo literario ni por el mercado español, sino por tu deseo de que tu papá lea el libro. Sí, por eso no está definido por si se publica ya o no, porque mi padre, imagínate, publicó 3 líneas, o sea, en una revista encriptada, igual lo lee, él si quiere leerlo lo va a leer, y si no quiere leerlo no lo va a leer, aunque le tapicen las calles con mi cara. Entonces, sí, quisiera que lo lea. Tengo una duda enorme, creo que por cómo es él, lo tiene que haber leído, pero bueno, Y nunca se ya lo sabe. leyó. No lo sé, qué sé yo. Ok, lo tiene que haber Y leído. lo tiene que haber leído porque sí, porque es muy obsesivo mi papá. O sea, sí, yo creo que lo más lógico es que lo lea. Sí, Sí. sí. Pero bueno, es un misterio. Sí, Es, realmente es un misterio. y y es raro, ¿no? Porque en general eh, uno trata, o yo trato de pensar las entrevistas o charlas sobre literatura, que sean sobre el libro y no sobre el mundo, Claro. pero este es un libro que es una acción en el mundo. Entonces, me es muy difícil, más allá que tengo muchas cosas para decir del objeto artístico propiamente dicho, tengo muchas también para preguntar sobre, Ujú. eh, de hecho, bueno, un poco acá, como fingiendo que no hay 80 personas escuchando, yo viajo en octubre a España, voy con el libro en la valija y sé, Encantaría con tu forma de ser. Yo quiero como ese pero crossover. tengo luz verde para ir a buscarlo. ¿Sí? Te Ah, juro para mí que era como, sí, yo Juan. como, ya no me quiero meter. No, no, Juan, anda, Sí. Bueno, anda, ok, anda, ok, de ok. verdad. Ah, no, no, ya, para que todos Juan, sepan, yo ya lo busqué en LinkedIn, sé dónde trabaja, y sí, y estoy pensando cuál es la mejor estrategia. Si es una, yo ya fantaseé todo esto. Eh, si voy más en plan como, dale, o voy más en plan atacarlo moralmente y decirlo como, vos traes dolor al mundo. Vos, o sea, el mundo es un lugar peor por gente como vos. Eso es lo peor que le puedes decir a un militante que cree que está salvando el mundo. sí, Que si todos fueran como él, el mundo sería un lugar mejor. totalmente. Elegí la que quieres. Era totalmente autorizado, es más, sí, me encanta una personalidad como vos. Exacto. Ah, no, no, yo lo súper estaba para hacerlo y dije, no, me va a matar. No, no. No, no, Sí. no, Ah, listo, no. bueno, en octubre voy y además, no sé, después terminás haciendo una metacrónica, una pericrónica. Después vemos, algo va a salir, anda, 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 me resolvés, me ayudas. Bien, perfecto. El, entonces, ya saben, bueno, el, El nuevo reality, el nuevo como Cuaderno reality Azul Reality, sí. va a suceder. Creo que no habría que transmitirlo en vivo por un tema de que deschavarlo podría ir en contra Está, de los objetivos de la misión.
hay que ir como ir tranquilo. Factor También, sorpresa tiene una esposa, te puede hacer sí. un tackle, pero ¿Quién? su esposa, ¿Por qué? ¿Es porque rugby? pone el orden, Ah, pone orden siempre, pero vos, pero ¿qué pensás que opina la esposa? ¿La esposa no está diciéndole como dale, llamala? Esa gente de la unión o del silencio, la no lo sé. esposa. No, y bueno, Yo la imaginé sumisa y sin como, y no metiéndose en el tema. sumisa no es, No. no. Después lo demás no entiendo bien. Porque ¿cómo no mediar en pos de charlar, A ¿no? mí, a ver, para mí era un tema dentro del libro hasta dónde metía personajes como más laterales, pero no tan laterales, como puede ser la pareja de mi madre, el marido de mi madre, la pareja, la mujer esposa de mi padre. Creo que en la historia es más relevante su rol que el rol de Carlos, del marido de mi mamá. Porque es cierto, uno se pregunta ante una situación como esta, y la esposa, ¿qué onda? ¿Para qué lado juega? ¿Qué activa? ¿Qué desactiva? Yo no sé si podría estar con una pareja que desconozca a su hija. La verdad que le quemo la cabeza y si no hace algo, no sé si podría seguir. Pero o sea que me hago un montón de preguntas sobre la mujer, pero también pensé que, que el tema es mi padre, no es ella. Entonces corté ahí para no empezar a enlodar a todo el mundo, porque si no, no termina más. Ok. Eh, pero que me centro en él. Pero es un personaje misterioso, la mujer de mi papá. Yo tengo Sí, cierta esperanza de que termine tomando un cafecito con los tres y ellos como che, explicándome por qué. sí. Porque hay algo también, supongo que les pasó a todos, también incluso aparecen en las preguntas, que es, digo, y volviendo a los efectos de lectura, pero sobre los lectores, es que todos queremos saber por qué. Ujú, Hay una incógnita que es como, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Como, ujú, eso para mí también es lo extraño. Eh, y tengo casos cercanos y un caso que un poco conoce todo el mundo. Yo una vez le pregunté a Pregolini por qué su papá no le habla. Ah, ¿no le También no le habla? habla hace muchos años. Y me dijo, no sé, no sé. Y a mí me parece que hay algo ahí ¿no? en lo traumático del silencio, porque una cosa es que te digan, ¿sabes qué? Me cagaste con guita. Ujú, Si no te voy a hablar nunca más. Bueno, porque siento que no sé si es el problema, pero la bomba o el gran arma no es tanto el silencio ujú, como la incógnita. ujú, La incógnita es decir, no sé por qué no me habla. Preferiría ujú. que me puteara. Hay algo ahí en la no explicación. Sí. eh, Sí, no sé dónde vi ayer o antes de ayer, sé que lo vi en una pantalla en la tele, así que sería el comienzo de alguna serie o una película, no me acuerdo nada, tengo muy mala memoria, pero sí arrancaba con una plaga que decía algo así como que el horror se define por no saber de dónde viene la amenaza, como que estás, no sabes, viste, película de terror, no sabes de dónde va a venir el que te salte encima, como la incertidumbre tiene como, es aniquiladora, te paraliza, pues al no saber de dónde viene la mano, no sabes como para dónde girar para protegerte mejor, o para atacar o para enfrentar o lo que fuere. Creo que la incertidumbre es, por supuesto, que lo que más desorganiza mentalmente. Yo no tengo la menor idea, posiblemente él tampoco tenga mucha idea, porque es algo que se fue licuando. Quizás sí, uno va, la distancia, a ver, si hay un origen, la distancia es sí, muy terrible. La distancia es un veneno. Entonces, creo que tuvo mucho que ver un elemento dado. Nosotros ahí no pudimos hacer mucho, que es la distancia. Después, cómo sobreponerse a eso y entender que, bueno, con la distancia, a medida que yo me hiciera más grande, sí, voy a tener mi vida, voy a tener mi familia, voy a tener mis intereses. Así como a mi madre, la veo, vivo a 8 cuadras de mi casa, pero hablo todo el tiempo por mensajito, pero vernos, qué sé yo, nos vemos muy cada tanto. O pasa y me deja algo, compramos cosas a medias, y tipo 20 paquetes de yerba, toma 10 chau, chau, nada más. Pero bueno, en eso hay como una cotidianidad que hace que todo sea normal, dentro de normal, con todas las comillas del caso. Con la distancia, cada palabra, como que uno le mete una rosca y cada silencio una rosca. Y me parece que es eso, el gran amplificador
del desastre es eso, es la distancia. Y creo que el origen un poco tiene que ver, por eso también arrastro y cuento la historia de cómo se fue mi padre, y cómo se salvó esa distancia durante años. Me parece que es un elemento central que se podría haber salvado en algún momento, cuando terminó la dictadura, él podría haber vuelto. También entiendo que no quisiera volver, no tengo un reproche con eso, pero, pero después con la incapacidad para enfrentar lo que se nos dio, que es esa distancia, y una cagada. Es eso. Y- Yo estoy de acuerdo, incluso también pienso que con vínculos, digo, cercanos en el sentido más geográficamente más cercanos, yo Ujú, veo a gente que trabaja y solo habla por Zoom, se pelea más que si te ves cara a cara. Hay algo de la tridimensionalidad, de la fisicalidad de encontrarse con la gente que, vos lo decís en un momento, como hay cosas que la cercanía la disuelve, que el abrazo lo disuelve, que la totalmente. textura de la cara del otro, sobre todo si es alguien querido, Sí, decís, bueno, estás acá. Es más fácil pelearse con una idea, ¿no? Con sí. un fantasma, que pelearse con una persona de carne y hueso. Sí, te pasa, te peleas con tu pareja y capaz que después estás en el sillón y bueno, no le da la mano al otro, y bueno, no sé qué, mimito, no sé si te quedas dormido ahí, abrazado y ya al día siguiente es todo más fácil. Totalmente, el cuerpo, por eso vuelvo a esto cuando hablamos al comienzo de la diferencia entre padre, madre, el cuerpo, no cuerpo. Para mí es una variable como la distancia, que es como lo contrario a la distancia, el cuerpo que es central y cuando no intermedia el cuerpo, que desarma, mucho rencor se te va con es re lugar común, pero es así, por algo es un lugar común, porque todos pensamos lo mismo. El cuerpo disuelve mucha bronca, le da como a las palabras, como les baja un poco la intensidad, como bueno, no es para, compensa el poder de las palabras en la presencia física. Y al no estar eso, sí, dos palabras se amplifican y te construyen un mundo, ¿no? Sí, sobre todo porque uno lee como quiere. La carta, Claro. el WhatsApp o el silencio, y si tenés ganas de enojarte, te vas a enojar. Ujú. La siguiente pregunta era también un poco impúdica, pero bueno, yo sí soy impúdico Lo sé. eh, y un poco bocón. Pero la siguiente pregunta era si te sentís mejor, como con respecto Sí, al tema, como algún recontra. alivio Sí, físico. sí. Es raro igual, como que voy así, sí me siento mucho mejor, me siento más tranquila, tengo como algo también de disco rígido mental, que lo dije otras veces, pero es que me es muy gráfico, siento que algo se me liberó de espacio en la cabeza, que también es nada, hay que llenar ese espacio y ver qué voy a hacer, pero todo con mucha tranquilidad. Me siento mejor, sí, me siento mejor. Interesante. Eh, Sí, a veces quizás de estar no, pero quizás que a veces me canso un poco no en este caso, porque además esto es precioso, pero de ir como de un lado a otro, digo, 5 minutos una nota, tenés que contar tu vida rápido, no, ¿qué pasa con tu papá? 10 minutos, eso un poco me angustió en algún momento, pero creo que era más el cansancio que El estar cansancio contando. no sé si te pasa, como el síndrome del impostor de querer fingir que esta pregunta te parece interesante, ya escuchaste 10 veces la misma Ujú. pregunta, y decís, y si bueno, no le puedes que boicotear la nota, pobre hombre. Y además lo que pasa cuando uno escribe un libro sobre uno mismo y sobre temas delicados, que a veces una nota, la nota número no sé cuánto, que te hacen la misma pregunta, a veces ya simplificás y decís, bueno, con más o menos, y acá decís más o menos, y capaz que la cagaste y dije algo que le puede caer mal a alguien, o que mi padre o mi familia dice, mira lo que dijo, o es tener que entrar en un sistema muy veloz, que es el de dar notas y resumir la historia de tu vida, que además es totalmente lógico, porque si publico un libro sobre la historia de mi vida, es obvio que voy a tener que hablar sobre eso, no es que tiro la piedra y escondo en la mano, pero hay algo de la repetición y de lo industrial que es inevitable y que por otro lado agradezco, porque si no el libro no circularía, es tan contradictorio como todo eso junto, pero sí que en algún momento me puedo cansar de estar como escuchándome contar cosas que no dejan de ser como un bajón de mi vida, además, pero es casi algo subsidiario. Lo principal es que estoy mucho más tranquila y sí, estoy muy bien. Estoy pasando un buen Tiene un buen momento. sí, sí. ¿Y estás escribiendo otra cosa? No, quise arrancar, me puse a hacer unas cosas, Es me muy pará, difícil. Es pará. muy difícil cuando estás en modo bombo y en modo rueda de prensa.
volver a la covacha, bajar la presión, no sé, Tengo que escribir. laburar, o Sí, sea, entonces me estoy escribiendo cosas de laburo, en un momento voy a hacer, pero también hay que dejar que el tiempo haga su trabajo. Tuve una instancia en la de decir, bueno, ya, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Se me desocupó la cabeza, listo, ¿hacia dónde voy? Miré mi carpeta de como ideas, y en un momento paré, dije, pará, o sea, ¿quién me apura? Hay que dejar de cantar, hay algo que me interesa, voy a verlo, iré merodeando, iré pensando qué quiero decir, tomaré notas sueltas, hasta que me siente a escribir, creo que va a pasar bastante tiempo. sí, nomás no hay, Sí. no hay, no hay, no hay apuro. Y también en general, va, mi opinión es que hay que dejar un poco pasar a otro tema, porque si no uno sigue cableado con el mismo mambo y termina escribiendo lo mismo, pero un Exacto. poquito pero un poquito Eso es un re tema, diferente. porque hay que pasar a otro tema, ya está. No tengo más nada para decir sobre mi mundo personal, ya está. Siento ahí sí que también hizo una tranquilidad que se cerró muy nítidamente un ciclo, ya está. Y ahora veré qué hago. Ah, no sé. Pero No, otro tema. no. Lo cual me conecta con otro punto, el siguiente punto, que es la exigencia. Mm, Porque hablamos también de algo que a mí me llamó la atención, que es que yo, como eras mi editora, y como ujú, sos más grande, y como sos, yo confiaba en vos como una especie de super yo, sí, y, pero en tu caso vos sos tu propio super yo también. sí, 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 No sé si lo notaron, pero hay muchos pasajes donde, iba a decir la narradora, pero en este caso puedo decir Josefina porque es un libro de no sí, ficción, donde Josefina se permite a sí misma utilizar recursos que no querría usar. Y se dice, bueno, voy a hacer melodramática, pero me lo permito. Voy a hacer, a nadie le importan los sueños, yo sé que está mal, pero me sí, lo voy a permitir. Y, sí. Me descubriste, pero sí, es que hay cosas que, por un lado, siento que la manera de decirlas es esa, y por otro lado, sé que es que tiene detractores y que yo soy una de las detractoras. Entonces, y como procedimiento es algo que siempre usé, que es cuando hay un problema, algún tipo de conflicto, integrarlo al texto y hasta explicar ese conflicto. Me parece que es una manera que a mí me resuelve temas narrativos. Entonces, suponete lo del sueño, a mí me gustaba contar el sueño, por otro lado, sí, podría haberlo contado sin dar explicaciones. Pero como estoy en contra de contar sueños, sí, me desdoblo y, y lo critico como manera de salvarlo también como recurso. Pero sí, es así. ¿criticás la exposición de la crítica? O sea, ¿estamos en un segundo nivel de crítica? No, no, critico lo que hice, critico el Sí. recurso y es una manera también de, si alguien va a tirar una piedra, yo la tiré Ah, ok. primero. O Ah, sea, es eso, yo me odio más a mí básicamente. mismo que todos ustedes, no puedo creer que yo Ya me di sepa. cuenta, eso es un gesto soberbio. Ya me di cuenta antes de ustedes, es Yo más, me- sí. sí, pero también, esto, permíteme decirlo, también te expones. Suena Claro. raro, pero te estás mostrando y Ujú, digo, en cualquier libro podría parecer algo más extemporáneo, algo más raro, pero en este libro que es sobre deber ser, que es sobre ujú, deberes seres incumplidos, hay un poco de como, no voy a decir, no es la palabra homenaje, pero hay algo de inscribirse en ese linaje de gente autoexigida, como sí. es formalmente autoexigido también. Digo, Ujú, son tan todos autoexigidos. Bueno, hubo una que no aguantó más y dijo, bueno, ya se la puta que los parió, sí. un poquito, pero es también una prosa exigida. Está Y exigida, contenida, y sí, llena de reglas, y con mucho super yo, sí, es cierto. Y además hay algo. Sí, y fue como un descubrimiento mientras escribía y está dentro del libro que veo que mi forma de escribir toma muchos elementos de la forma de escribir de mi padre, que para mí fue una sorpresa enorme ver. Mi mamá también escribía muy bien, pero no tenía la neura de mi padre, que era esto, como usabas las subordinadas, me mató eso, lo de las subordinadas, la distinción entre, bueno, cuándo tiene que ir entre comas, cuándo acá meto un guión, cuándo abro un paréntesis, dije, este está re loco como yo. Y digo, ¿cuánto de eso, o sea, cuánto de las personalidades queda traducido en la manera de escribir, como tan, que yo sé que mi escritura es una escritura contenida,
por supuesto, las primeras versiones de los textos nunca son así de contenidas, pero yo me encargo, tampoco son verborrágicas, soy muy corta escribiendo, nunca escribo libros largos, nunca, y tiene que ver con el nivel de contención, de control que hay sobre el material para que desde lo que yo pueda quede solo lo imprescindible. Ok. Y, y eso sí es control, es locura. Sí. Es control y locura, pero lo raro es que uno diría que el arte tiene que ver con, no sé, dejar salir lo salvaje, lo que sea Mm, que salvaje fuere. Sin embargo, es muy honesto ese control. ujú, Como es sintomático, es como no es ujú. que es un control que obviamente que intenta esconder cosas, pero no se puede esconder a sí mismo. Sí, entiendo. Igual me quedé con lo que dijiste antes, que es que la escritura o la creación es salvaje, qué sé yo. Creo que en algunos casos puede funcionar este modo aluvional de escribir y en pocos casos será un modo aluvional genuino, pero en muchos otros es un modo trabajado y todo lo que es, a ver, la libertad, así en términos de la no regla, no deriva en Ujú. literatura. La literatura es, la escritura es un ejercicio de control, de orden, de especulación. Vos estás viendo como lo que querés es que funcione y que el otro se conmueva, se angustie, se divierta, no sé, que pase como que module, si querés, que pase por distintas emociones. Y para hacer eso tenés que ser medio estratega. eh, el que dice, no, yo es que las veces que escucho a alguien como me inspiro y escribo y qué sé yo, digo, Dios, no, espero que después edites, es eso. No, por supuesto, o sea, a veces me gusta pensar en arquetipos de artistas Mm, y a veces pienso como en el John y en el Paul. Hay ujú, algo en el John que es un poco más aluvional, que es un poco más visceral, y en Paul hay algo más algo de un demiurgo que controla todos los hilos y él no es su obra, él está ujú, manejando sí, su obra. Y claramente te inscribís en un lugar de control, pero que digo, hay algo pulsional, no es es un control que es hay una vocación de control, hay sí, un deseo de control. Digo, sí, lo mismo que a veces uno piensa, no, bueno, el arte tiene que ver con una pulsión y con un deseo. El arte también es traficar moral sí. y hoy algo profundamente honesto en la vocación de control, que además, por supuesto, es lo que te Ujú. hermana con tu padre. Sí, sí. Y lo que me ha permitido toda la vida, como por lo menos creo que el lugar que me haya abierto escribiendo también está muy vinculado a poder a ser bastante buena controlando el texto. Hay gente igual que tiene, eh, también deseo y me interesa lo contrario, solo que no me sale. Justo ahora estoy laburando, pues yo hago danzas y me estaba costando como soltar la cabeza. Entonces, y laburo mucho desde el cuerpo también, y siento que hay una traducción y una relación, siento, no estoy diciendo nada nuevo, pero es como es muy estrecha y estoy trabajando, pero desde el cuerpo esa idea. Empecé a ir, que sé que veo que te sigue, son amigos, algo con Brenda Cohen, ese Sí, cinco voy a hacer un ritmos. curso, vamos a hacer un curso juntos. Vi que estaban chichoneando con eso, ¿lo van a hacer? Estamos Ah, estudiando juntos, me parece vino a bárbaro. unas tutorías personalizadas, entonces como Ok. que hacer una charla de medio. Vino a que le leí el tarot en un café y me dijo, quiero que me ayudes a armar un nuevo curso. Armamos un nuevo curso juntos y dije, bueno, y ahora vamos a hacer una odisea de escritura y baile. Lo que ella hace es genial Sí, porque se yo lo hice. agudiza, bueno, Sí, tenés el cuerpo se sacude, se mueve mucho, bueno, da unas clases, después búsquenla en todo caso si no la conocen, está en Instagram, Brenda Cohen, y hace 5 ritmos. Y yo empecé a ir también, que voy puntualmente, no voy siempre, pero porque hay algo de soltar la cabeza se me hace más fácil en ese espacio. sí, Y lo sí. estoy trabajando por esto que estás diciendo, pues a mí me gusta igual controlar, pero quiero ver también qué pasa. Si suelto. Y me parece que el cuerpo es un comienzo para eso, para escribir así. Sí, Mm. y arriesgando hipótesis es correrse del linaje, Sí, del linaje sí, del control. Muy bien, estamos a 8:20, estamos hace una horita charlando. Vamos a hacer un brevísimo recreo para que puedan ir al baño
para que le compren chipá a mis hijos, a los dos, para que le compren chipá a mis hijos, para que también se coman un cosito, está ahí con los Fielder ahí vendiendo, y vamos al baño y volvemos en 5, bueno, somos muchos, vamos a tardar, hay 3 baños, pero vamos a tardar, y volvemos y preguntas del público curadas, seleccionadas por Ah, sí, 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 sí. Ah, no, todas las notas, matemáticas. Bien, bien. Alguien le pegó al coso, pues bien. A ver, perfecto. Bien. Bueno, ahí estoy, ahí. no. Mientras Juan termina de leer, ahora les cuento. Cuando te paras, Eso, corta el el cuaderno azul sucede todos los meses. El mes pasado leímos El nadador en el mar secreto de William Kotzwinkle. Tuvimos la suerte de poder mandarle, según William Kotzwinkle, que tiene 20 millones de años. Se te ve el corte. Bueno, no sé, o sea, los veo allá, los veo de la cámara, no sé qué hacer. Eh, Estamos en la cama. de William Kotzwinkle le pudimos mandar las preguntas, traducirlas y que nos respondiera. Tuvimos un muy lindo encuentro leyendo las respuestas de William Kotzwinkle. El mes anterior leímos La memoria es un animal esquivo de María del Mar Ramos Vélez. Tengo para chusmearte que leyó Crack y estaba conmovida, porque es como, es una especie de... eh, la memoria es un animal esquivo, es como si alguien escribiera un libro desde el punto de vista de tu papá. Muy bueno. Es decir, es alguien que se fue a vivir a Europa y que no habla con la familia o mantiene vínculos intermitentes y está muy enojado por algo que no puede terminar de decir. Mm, Así que hubo ahí como un tándem, una alcoyana entre estos sí, dos libros. Te lo recomiendo bueno, fuertemente. ok. Les cuento rápido de qué van los próximos 3 clubes, que además también, eso sí saben, los pueden comprar todos juntos. El mes que viene vamos a leer Lolita de Nabokov, un clásico de la, abro muchas comillas, literatura erótica. Una de las cosas que vamos a discutir es qué es una novela erótica, si existe tal cosa, y si Lolita es una novela erótica, qué significa el erotismo y cómo impacta en esta novela y en la obra de Nabokov en términos generales. O sea, vamos a hablar un poco de erotismo, porno, sensualidad romántica, etcétera. Obviamente que de incesto y de abuso sexual infantil y sobre todo los recursos literarios que utiliza Nabokov para construir una novela. No quiero spoilear nada, pero es muy interesante. Eh, una novela que se llama Lolita y donde Lolita casi no habla. Y ahí va mi primera clave de lectura. El mes siguiente vamos a leer Fuego Amigo de Juan Federico Bonsellau. Juan Federico Bonsellau es el ganador, el último no, es Pepe Escacerra, el alumno docente del Cuaderno Azul. El año anterior ganó con otra novela que se llama La Pájara, sobre corrupción en el mundo, corrupción privada en el mundo macrista. Esta es una novela anterior, es Fuego Amigo, sobre el mundo de la rosca y la militancia peronista, kirchnerista en los años 2010, ponele, si no me equivoco. Es una novela que fue editada por una rarísima editorial llamada Maipue, que nunca jamás le había escuchado hablar, de Ituzaingó, y fuimos al rescate de todos los libros que quedaban. Eh, Quedan un par más, pero tenemos casi todos los de Fuego Amigo. Perdón, Eh, es una novela es una novela, esto. es una Uy, novela, sí. bueno, Sí, sí, sí. Narrada por alguien que milita o militó buenísimo. en el macrismo, está muy buena. Eh, También aventuras, drogas, sexo. Es una novela con mucho, mucho ritmo, me encantó. Y el otro mes vamos a, en octubre, junto con María del Mar Ramón Vélez, que va a venir a participar del Club de Lectura, vamos a leer Que iba la música de Andrés Caicedo, un clásico del under, Jonathan Under colombiano. Es un autor que publica esta novela y se mata, o sea, se mata con la novela en la imprenta, hasta que nunca supo el éxito y la repercusión que tuvo que iba la música, con una historia particular también es que es un librazo y Planeta lo saltó. Es decir, Planeta dijo, no lo vendemos más,
lo vamos a hacer picadillo y mientras tanto lo vamos a guardar lo vamos a dejar imprimir y lo vamos a guardar en un galpón. Vamos al galpón y compramos todos. Eh, Así que este no se va a conseguir ni en librerías ni en ningún lado, porque a menos que haya quedado dando vueltas por alguna librería que tenga stock, la editorial decidió dejar de imprimirlos y nos llevamos todo. Eh, y el problema, o lo que ahí lo vengo a decir, no solamente para ser el gracioso, sino porque cuando se acaben los 205 que tenemos nosotros, es probable que no haya más. Así que están interesados, salen el combo de los tres Brolis, que vamos a leer en agosto, porque en realidad este es el club de julio, el de hoy, agosto, septiembre y octubre. Bien, volvemos a lo nuestro. Ahora sí. Vale. Me enfocan nuevamente. Bien, está bien. Eh, bueno, vamos a leer preguntas de ustedes. Si alguien se reconoce como el autor de la pregunta, porque no. ¿Está Mati por ahí? Bueno, Mati, si me escuchás desde afuera, no tenemos los autores de las preguntas. Bueno, eh, hay una pregunta que terminó saliendo acá la respuesta, así que la tuve que sacar. Le pedí a Mati que me metiera una nueva pregunta, y esta es la pregunta que entró por la ventana, y Ujú. es, ¿sentís que hubieras sido escritora de todos modos si tu padre se quedaba en Argentina y no tenías ese obligado intercambio epistolar a tan temprana edad? Y no lo sé, pues es como pregunta contrafáctica, ni idea. Eh, no lo sé, capaz que no tengo idea. Lo que sí noto es que se haya ido y el lazo epistolar es bastante poderoso como elemento fundante de la escritura, así que es muy posible que no. Es muy posible que no. Bien. Siguiente pregunta. Digo, parece como, pero está buena la pregunta, Sí. porque es verdad, ¿no? Soy escritora porque se fue. Sí, sí. Y sale el libro porque no habla, digo, al final uno No, es deudor un poco de las personas que le cagaron la vida. tal cual. En una charla con Luis Guzmán, él te pregunta si pensás que la historia es buena, y vos le decís que sí. Ujú. ¿Cómo es siendo una historia tan personal para discernir si la historia es buena o no? ¿Tuviste dudas en algún momento? Está bueno eso. A ver, me pareció que tenía un núcleo dramático que podía ser interesante, o sea, un padre que le deja de hablar a una hija y una hija que desde ese momento deja de escribir, siendo la escritura su herramienta, no sé, es un elemento identitario, no solo una herramienta con la que se gana la vida, y sobre todo el elemento identitario, porque yo después de escribir pude igual vivir, revivir la escritura de todas formas. Pero sí me parece que había un conflicto que prometía, si lo tengo que mirar con una frialdad, que hay que hacerlo, porque si la vas a publicar y vas a escribir un libro, tenés que mirar, en un momento, mirar el libro en frío y ver si funciona o no. Y, y me parecía que había como elementos que me hacían pensar que no indefectiblemente iba a haber una buena historia, pero había material, había carne, había insumos para que eso pudiera estar bueno. Y lo tengo que analizar así también al momento de escribir. Así Bueno, que, me sorprende que lo puedas analizar con frialdad. no, Ahora, esto que bueno, ya hablamos no me sorprende nada, pero no, bueno, pero en algún momento hay que analizarlo de esa manera, del mismo modo que cuando el libro, cuando yo tampoco podía publicar porque no tenía una estructura para el libro, y eso es un pensamiento que se hace en frío. Yo eh, tenía este problema con mi padre, pero necesitaba como una caja donde poder como volcar el problema. Y no tenía caja, y eso es no tener estructura, y eso es un problema narrativo, es un problema literario, y lo detectás solo si estás frío, si estás en caliente, publicás un diario íntimo. Entonces, había encontrado una estructura, y eso, lo que quiero decir con esto es que cuando le respondo a Luis diciendo, creo que la historia es buena, o creo que es buena, o sea, creo que hay algo, tiene que ver con la capacidad de tomar un poco de distancia, que es algo que ahí sí interviene el oficio, no digo que sea lo central en esto, pero tiene un lugar importante, que es poder tomar distancia y mirar
y ver si funciona o no funciona más allá de todos los traumas y todo el tema que puedas tener, que también eso es lo que tiene su cuota, aunque no sea lo central, su cuota terapéutica. Cuando uno extraña el problema, lo mira afuera y dice, a ver, ¿funciona o no funciona? Esto lo subo, esto lo bajo, esto cuando entras en un proceso de manipulación, de literatura, de trabajo literario, y ya deja de ser tu problema. Es un problema de escritura, no es un problema tuyo. Y no tengo demasiado, no tengo el menor problema en separar una cosa de la otra al momento de escribir. Lo puedo hacer, sí. Bueno, sí, sí, puede. A lo largo del libro, pero ¿alguien se reconoce como autor de las preguntas que leí recién? Bueno, porque no tenemos los nombres y está bueno decir, bueno, fue la pregunta de Carla o de quien fuere. A lo largo del libro, tu madre responde muchas veces con un no me acuerdo, cuando intentas reconstruir escena del pasado. ¿Cómo trabajaste como escritora y como hija con esos vacíos de la memoria materna? ¿Cómo se resignifica una historia familiar cuando no hay más que una sola versión posible, ya que tu padre no está disponible para dar la suya? Primero, no tiene que ver con resignificarla, pero sí como cómo se la presenta, que es dejar en evidencia que las fuentes son totalmente parciales por razones digamos, de público conocimiento. Y me pareció muy honesto de mi madre decir no me acuerdo, porque esos son los lugares en los que vos podés colar tu bajada de línea, si yo me acuerdo cuando tu padre se fue y vos dijiste o no dijiste. Y es un muy buen legado también de mi madre, darle lugar a la incertidumbre y poder convivir con eso. Y que me diga a su vez que no se acuerda, hace que las pocas cosas que se acuerda, yo crea en ellas, por lo menos, ¿no? Entonces le da mucho valor a lo que sí se acuerda porque cuando no se acuerda me lo dice. Pero sí, está tiene mucho agujero el pasado siempre y yo fui reponiendo en base a las pocas fuentes con las que contaba. Podía haber contado con más, pero era sacudir un avispero que no estaba en condiciones de ser sacudido. Sí, no tengo mucha otra gente a la que preguntar y eh, sí, no sé bien con quién más podría haber hablado con mi tía, pero no era una persona con la que yo pudiera hablar mucho. Entonces, contaba con fuentes muy eh, son sucintas, muy pocas, y que dentro de eso mi vieja dijera, no me acuerdo, y sí, no es la ideal, a mí me encantó que se acordara de todo, pero también te da la dimensión de que pasaron 50 años, 45 años, pasó un montón de tiempo, y también es importante, ese no me acuerdo lo que está diciendo, es pasó hace un montón, uno tiene que poder convivir con sus olvidos y ponerlos sobre la mesa. Sí, me hubiera encantado que se acuerde de más cosas, pero se acuerda suficiente. Y yo también ahí me di cuenta de que me acordaba de algunas cosas, así que también eso está bueno. Ahí yo le tenía un poco de fe al amigo, de a ver si el amigo podía, ¿cómo se llama? Feo. A ver si el amigo podía decir, como no, mirá, pasó esto. Claro. Como, a ver si que un poco esté en línea con tu hipótesis de que, bueno, ni tu padre sabe. Quizás es opaco para sí mismo, Mm. las razones. Por ahí fue una acumulación de cosas. También, antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, también para mí es una hipótesis concreta que sepa exactamente qué fue, no solo qué del texto, sino digo, qué frase del texto, qué pasaje del texto fue el que le molestó. Y que no haya sido como una cosa, no sé, más progresiva, sino que diga, que tenga perfectamente claro las razones. Yo siento que todo puede ser. No, no sé, yo sigo pensando por qué. Creo que hubo un golpe de gracia que lo puse ahí y que no lo puse yo, que es una llamada en tapa de la primera publicación de la revista Piauí, que lo resumieron en Historia de un abandono, cosa que en realidad es un buen resumen, pero yo no hubiera sido tan explícita estratégicamente, pero como editor, el que lo puso tenía razón, pero eso ya fue como arrancar raro. Y creo que eso ya lo predispuso mal. Después del resto de lo cómo llegó quién le habrá molestado, no sé, porque tampoco sé qué leyó, porque me da mucha curiosidad, es una revista que lo pongo ahí, que no podés leer todo el material en internet, lees los primeros párrafos, tenés que comprar, te lo tienen que mandar de Brasil, chino, en portugués, o sea, también yo le puse ganas al doblaje, con lo cual lo que pienso es que
Le di una herramienta para armar la narrativa de ese enojo de una manera más nítida, pero él ya estaba cruzado y retirado desde antes de esa publicación, ¿no? Lo que fue esto es como que condensó algo que estaba sobrevolando, que era su ausencia o su desaparición. Voy a ir con la siguiente pregunta antes de seguir hablando yo. Eh, ¿Se te imaginaste alguna razón, argumento o algo que tu padre te pudiera decir para entender su silencio? Y es un poco lo que dije recién, no, no, algo que haya dicho yo para entender su No, silencio, no, no. que si te imaginaste que en ese encuentro imaginario que nunca sucede, es decir, si vos imaginás, tiene dos partes la pregunta, dice, o sea, si vos imaginás que hay algo que puede abrir la boca y que vos digas, te entiendo, era esto, como, Que él pueda decir eso, claro, que haya una explicación posible, eh, no. Puede haber cosas que mías que le hayan molestado, seguro, qué sé yo. Yo tampoco le pasaba mucha bola los últimos años, pero porque era algo de dos. Pero no, no se me ocurre algo para no dejar de hablar. No, no, no hay nada que yo pueda. Claramente no tiene que ver conmigo. No, yo no sé qué pude haber hecho. No, desconozco. la segunda parte de la pregunta Sí. es, que ahora también viene con otra cosa que yo iba a decir, te quería preguntar y me olvidé, era que cuando vos hablabas de los undertones incestuosos, para mí el libro no es un ajuste de cuentas, en Ujú. ningún sentido, y tiene por momentos algo no de carta de amor, pero es una carta también, o yo lo siento Sí, como una carta, sí. bueno, escondida en un libro, como con, digo, incluso con esos pequeños pasajes donde hablas de o respirar el aire que él hubiera Ujú. respirado. Eh, la pregunta, o la segunda parte de la pregunta que va a hacer la lectora, es si crees que hay una reconciliación posible. Siempre pienso que puede haber una reconciliación, sí, sobre todo si vas más a España y no te quiero meter presión. Sí, pero estoy, ¿Qué vos me decís? encanta, yo estoy para, Sí. imagínate que fui, lo busqué en LinkedIn y que además vos sabés, yo no quiero ser, Bueno, por el LinkedIn, el último que ustedes estamos contratando, sí, así que sí, si alguien se... voy a decir, bueno, mirá, soy un escritor argentino, estoy en Madrid, estoy tocando laburo en el Sí, mundo de la sí, imprenta. por eso. O estoy buscando aquí una imprenta para imprimir mis libros allá. Los libros de mi editorial. Bien, Soy Juan bien. Sclar de Conocer y quisiera contratar sus servicios como imprenta. Perfecto, Y yo llego perfecto. ahí y le digo, me siento y digo, te mentí. Perdón, perdón, Alejandro, te mentí. Soy amigo de Josefina. Y vengo acá a decirte, Bueno, ¿va dedicado al libro? ¿Me llevo sí, ¿Va dedicado? sí, dale, dale, dale. Bien, bien. Hasta se va picando. Pero sí, a ver, yo sí siento. Ah, siento que técnicamente puede ser, un poco me angustia pensar que puede que no me hable nunca más y que se muera sin hablar, pues hay casos de padres que se mueren y no hablan a sus hijos y vos me comentaste de un caso Sí. además de después entrar a la casa de ese padre que no le hablaba a su hija y ver que tenía un montón de fotos de la hija ahí, eso me puede llegar a destruirme, me da mucha angustia. Bueno, sin Eh, develar la identidad sí. de quién es, voy a contar un poco esa historia también. O sea, Ujú. yo le empecé a contar a Josefina un caso muy cercano de alguien que había dejado de hablar con su papá y que ella en un momento le escribe una carta, él le responde una abrazada, y ella dice, bueno, está, este chabón no me quiere. Y listo, y eso había sido muy tranquilizador. Y cuando muere y vamos a abrir el departamento, encontramos que está plagado de fotos de ella Es y una tremendo. foto en la mesita de luz. Y era como, ¿por qué no pudiste hablar? O sea, también yo siento que, más allá de mi interés puntual en esta historia, siento que estoy, en esa otra historia yo estaba diciendo como, che, ya me tiene cáncer, como, "Ay, dale, 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 dale", como, y pues, ella me decía, yo le mandé una carta, Mm. y me respondió cualquier cosa, eh, y decía, bueno, ya me, intentar una vez más, patear la puerta abajo, porque después se muere y es un bajón, Sí. y no sucedió, por eso también es como, bueno, ahora estoy eh, como luchando una épica subrepticia, estoy como, Ujú. estoy peleando la otra
que perdí. Por eso también me parece muy, digo, no es un ajuste de cuentas, no es un mandar a cagar, no es un quemar puentes el libro, es una necesidad personal y también es una carta. También es una carta. Y sí hay como, hubo un trabajo, ya no me acuerdo eh, en cuántas capas fue, pero sí sé que hubo una intención de no ser ni agresiva, ni dañina, ni desamorada. Hubo como una primera versión, un primer acercamiento mucho más lleno de enojo, lógicamente, pero después me di cuenta de que no tengo, sí tengo enojo, pero que no es la manera, que tampoco quiero que un libro, es el libro que queda, qué sé yo, todos vamos a morir y nada, cuando uno dice queda igual no deja de ser un poco eh, ilusorio, pero va a quedar eso y ¿qué quiero? ¿Que quede un libro lleno de bronca? No, porque tampoco es lo que siento, no es lo que quiero transmitir, quiero que sea una puerta que por lo menos se queda un poco entreabierta para que del otro lado es como que es un libro que es más, no es una única cosa, pero entre las cosas que es, también es esto, como una invitación al diálogo dentro de mis términos, que yo invito así, ya más probé de otra manera, no es que es mi única manera. Tuve mis otros intentos, fallé, y bueno, tampoco es solo, o sea, no le escribí para invitar a mi padre a que me hable, le escribí porque lo tenía que escribir. Eso, o sea, es el 98% de las razones por las que escribí el libro porque lo tenía que escribir. El otro 2%, bueno, sí, creo que además si él quiere levantar el guante, no hay un libro enojado, creo que es un libro bastante amoroso. Sí, Es un libro amoroso. Así que ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero no, yo ya quiero que tampoco. mi padre, que bueno, sí, mi padre, si quisiera con este libro en la mano, podría decir, ok, hija, volvemos a hablar. Obvio que es un libro amoroso, digo, donde se declara el amor, digo, abiertamente, claro, y mencionamos expresiones que rozan el amor romántico. Digo, no es un Sí, papá, digo, es un papá sí, muy querido, es un padre muy amado. muy esperado, Sí, sí, muy sí, esperado, sí, como viste, llegando a Ezeiza y ahí viene el novio perdido. sí. Y también es como lo que me conmueve. ¿Cómo lees, cómo lees eso y no llamas? Eso es lo que decía, pero está en yo, al revés, yo tengo una incapacidad para el silencio. Entonces, me, me, no me entra en la cabeza. Pero hay gente que se bloquea, ¿no? Y es muy difícil, es un problema total, es neurótico y no se resuelve, ese es también otro punto, que no se resuelve en el terreno ni de la escritura, ni de los gestos, se resuelve con una terapia, y no sé, me parece que no va a terapia. No va a terapia y yo creo que esto, me voy a aventurar esas declaraciones que uno hace, cierta militancia marxista y el psicoanálisis no sé si se pueden llevar muy de la mano. No, mi padre, perdón, me tenía que terminar esto. Mi padre ¿Querés que siga hablando yo? Si no querés, comete tu chuchipá. no, pero sí, algo como es estricto, fue muy revelador cuando escuchás video, que se ve que siempre fue así, mi padre, que es una persona que se traza objetivos, y ya a los 16 años quería ir a conocer el sur, hambreado de Chile, no sé qué, era, porque es así, no tengo ni idea, su madre es una mujer muy estricta, ha sido una mujer terrible, y quizás hay algo de eso que no, también es un nivel de exigencia, tratar de entender el carbono 14, de por qué mi padre es así, no tengo idea, pero se puede detectar como en ese linaje cómo se construye alguien que no da lugar a la reflexión sobre sí mismo. Eh, una vez que se toma la decisión de esto es así, es inamovible, creo que es funcional a esas personalidades cierto dogmatismo ideológico, pero es algo que viene a acompañar, a complementar algo que existía de antes. Sí, sí, o que calza muy bien y de hecho mi experiencia con mis amigos muy dogmáticos Mm. que militaban el marxismo más jóvenes es que después se vuelven religiosos. Bueno, Después como abandonan, hacen tuk pero digo, nunca, digo, lugar a lo inexplicado, a lo imprevisto, a los puntos ciegos, no hay puntos una vez ciegos. que elegís como tu origen, tu demiurgo de cabecera, te quedás ahí y lo seguís a morir. Y Sí, sí, o Carmen de Demiurgo, como yo los he visto por pasar eso, sí, pero sigue mm, habiendo explicación y alguno en vez de religioso ha devenido fanático vegano, yogini, sí. astrólogo, pero de vuelta son mundos explicados, son mundos donde, bueno, las cosas son de una cierta manera y todo tiene una explicación.
Y lo que Y se hace a fondo, se hace porque a mi padre fondo. también corre, y no es que corre, cuando corría, ahora ya está más grande, tiene 72 años, pero cuando corría yo lo recuerdo, corría profesionalmente, no se dedicó profesionalmente al deporte, no sé, porque le gustaban más otras cosas o porque habrá hecho un análisis con un Excel mental y eso no era por alguna razón lo que tenía que hacer, pero él se contrató un entrenador, corría 2 veces por día, 16 kilómetros a la mañana, 16 a la tarde, llegaba de laburar a la 1 de la mañana a veces, y yo eso lo recuerdo, que un poco pensaba, loco, vine acá a verte, te hacer a correr. Y no, se iba a correr 1 de la mañana y se iba a correr porque tenía que correr 2 veces y había corrido solo una. Y son cabezas así. Em, no sé, ¿en qué tengo que ver algo positivo? Tenía que decir. No, no, no. No, no, estábamos hablando de eso que intuías un nombre no psicoanalizado y que yo Claro. dije sí, 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 obvio, porque cierto Mm, dogmatismo previo, persistente, no creo que nadie se vuelva dogmático porque en la facultad se cruzó con el sí, capital, sino que de repente le calza perfecto, es como, y ahora puedo poner exacto, toda sí. esta autoexigencia, la puedo poner en pos de salvar al mundo Mm, y acabar con el hambre, y además hay un premio moral, ¿no? sí. Como hay un premio moral que a mí me lleva a otro tema un poco lateral, pero que también que quería charlar, que es una de las versiones de la exigencia, es la comida. Sí. Ah, Es la comida que sí, en general, por lo menos yo tengo más o menos conciencia de los 90 esta parte, la derecha siempre moralizó el sexo, la izquierda moraliza la comida. Hoy, o sea, dentro del mundo, está bien lo que decís, está bien, sí. Sí, ahí fui, tardó en bajar, pero ahí sí, sí, está interesante, sí, fíjate que digo, dentro del mundo del centro para el progresismo sí, hasta digo, de comer sano a no comer carne porque la ecología, como hay una sí. moralización de la comida que la derecha no, la derecha agarra, se morfa una vaca, pero Mm, no sea puto que está mal. sí. Eh, La izquierda igual, la izquierda también moraliza temas de sexo, ¿eh? sí, ahora aflojó un Las poco, ahora libertades sexuales en la izquierda, o sea, no hay gays, tiene lo suyo en también. sí, Ahora no, ahora no, pero no, obviamente al principio, estoy hablando de como ahora, y lo que traía era el tema de la comida, sí. que es como una de las versiones de la exigencia, Ujú, es la comida, y que, por la primera pregunta de todos, tiene un sesgo de género. Argentina es el primero o segundo país con más TCA, trastorno de la conducta alimentaria, en mujeres del mundo, o sea, por habitantes. O sea, tenemos unos sí. índices eh, eh, altísimos. Ujú. Y la pregunta es si, digo, cuánta conciencia de hablar del tema de la comida como una de las formas de la exigencia en el libro. Hay una marca, hay un lugar de la comida que es interesante que viene de mi abuela, y ahí lo cuento en el libro, ella fue como pionera, por lo menos en Buenos Aires, en todo lo que era alimentación macrobiótica, tenía un gurú que se llamaba de apellido Tiscornia, me acuerdo, yo fui una vez a la casa de Tiscornia y mi abuela era una naturista radicalizada. Después fue como, pero en general siempre se manejó así, enseñaba a cocinar en la esquina de las flores cuando era como el único lugar naturista que había. Yo pasaba, como conté en el libro, mucho tiempo con ella todos los días, los pasaba con mi abuela, y había mucho control a través de la comida. eh, no, no, no en cantidades, mi abuela a veces comía un plato así, pero era de trigo burgol, con cosas que igual ahora suena como que pro tu abuela hace 40 años, eras un marciano, un marciano. Pues yo llegaba de la escuela y lo que quiere cualquier chico, bueno, tostadas, galletitas, no sé qué, y siempre eran como unos potajes, unas cosas que hoy pienso que bueno, pero en ese momento es como, loco, tenés una nena, dale una tostadita, un favorcito. Y eso también se bajó cuando mi padre era chico, eso me contó bastantes videos. No lo desarrollé tanto en el libro porque se me iba de tema, pero sí creo que puso un poquito. Pero sí, el video contaba, yo entraba a la casa y la veladera de tu abuela no había nada, había unas cosas rarísimas. Una vez tu papá puso un aceite sobre la mesa y tu abuela lo recontracagó a pedos por haber puesto un aceite, no sé, porque no habría que poner aceite.
Y de hecho mi padre cuando se iba, capaz esa es una anécdota que creo que no está en el libro, pero es la que siempre repetían, que salía de la casa y capaz que en la esquina se compraba un pote de dulce de leche y en esa cuadra hasta que llegaba a la casa se lo comía así, se daba un atracón, y después llegaba clean total y volvía a comer las cosas que hacía mi abuela. Eh, y mi viejo iba a lo de su amigo Fideo, porque ahí también se comía como gente bastante normal, se sentaban todos, comían fideos, tuco, cosas que... ¿El tuco y tampoco con- se podía? ¿El ¿Cómo? tuco también estaba prohibido? No, sí, pero de que el tuco va con fideos, y mi abuela no cocinaba fideos, no cocinaba con harina de trigo, no existían los fideos tampoco. Bueno, no me acuerdo a cuánto de que venía. Y sí, de chica, sí, eso lo conté en el libro. En algún momento sí me empezó a meter mi abuela como un discurso medio nocivo que desencadenó. Yo no quería comer en mi casa, pues mi abuela pensaba que mi mamá me envenenaba, pues me da carne. Y yo literalmente escuchaba veneno y dije, bueno, me están envenenando, no voy a comer carne. Ok. Y nada, se resolvió eso entre adultos, pero sí hubo como mucho control a través de que se mete uno, ¿no? En la boca, sí, sí. Y también, mira, pienso como cuando uno quiere caerle en gracia a mi abuela, o siempre fue así, ahora ya está muy viejita, pero demostrarle que te alimentabas como a ella le gustaba era tu manera de meterte en el bolsillo. Cómo extraño tus potajes, o le decía así, Tus como, reglas y todo. y todo. Amo tus Estoy reglas. hago pan como vos me enseñaste, y le encantaba. Y a mí la verdad me encantaba decírselo, porque en un punto, eso es un legado re loco, porque lo transmitió de una manera muy demencial, como todo, pero me quedó algo bueno, me alimento muy sanamente, eso es verdad. Y El... ella con un vino. Comiéndote un chipá. Chipá. Un chipá que hicimos Goran y yo hace un ratito. Gracias por comprar todos los chipás. Pero vamos ahora para mí a quien se roba la novela, el personaje más importante de todos, el nono. Mira. Porque es... No, no, cuyas digresiones tienen que ver con clavarse bombas de nata en Europa, a escondidas de mi abuela, traes la comida. Te sí, entierro, ya está, pero sí. yo- hablando de todo esto, cómo carajo funcionó ese matrimonio de uno que estaba... eh, Hermoso, no sé, porque además nunca los vi tener un gesto amoroso, jamás. La relación entre ellos era mi abuela defenestrando a mi abuelo siempre, siempre. Después igual entendí que es un poco lo que pongo en el libro. Mi abuelo le dio de comer con esto de que era burrero y sé que mi abuela estaba cansada de que se patinaba toda la guita ahí, eh, pero, pero bueno, se descargaba con muchos kilos. Mi abuela le decía barbaridades y a vos igual no le importaba. como por ejemplo... No, eres un inútil, Ah, vale. portazos, mucho portazo, no entras, no te has puesto los dientes. Además hablaba de tú. Voy a hablar de eh, tú, sí, por alguna... no hay razón. No razón. Que no sé, de hecho cuando Fideo, el amigo de mi viejo, me cuenta que vivían en una casa muy chica, donde mi tía y mi papá, o sea, los hermanos dormían en el mismo cuarto, compartían cuarto, el living era chico. A mí me sorprendió porque yo me imaginaba acá a mi abuela que hablaba de tú, mi bisabuelo que sí era diplomático, pero hay gente que ha sido muy austera. Mi abuela era la reina del canuto, o sea, no vivía, gastaba lo mínimo, y encanutaba mucho y se vivía como muy austeramente y, y mi abuelo era lo contrario, él era un despilfarrador total, despilfarrador de plata que no ganaba, él también hay que decirlo, eh, pero era tan amoroso que para lo que es para un niño ese imaginario te deja, yo a mi abuelo lo amé. Lo sigo recordando como una de las personas más importantes de mi vida familiar. Pero era, sí, tenía una relación, él era como,
el lado B de ese mundo tan rancio era mi abuelo, que era muy amoroso, que me iba a buscar al colegio, se inauguraba la lecherísima, íbamos a la lecherísima a comer, me compraba lo que yo quería, que la lecherísima era un lugar, ustedes son jóvenes, pero sí, exacto, y te hacían unos postres que eran altos, obviamente yo a escala, como nada más pequeña, los recuerdo muy altos, no serían tan altos, pero yo comía todas las porquerías. Y gracias a mi abuelo, todo el lugar que se inauguraba íbamos, viajábamos en taxi, que era como prohibido. ¿No te voy a viajar en Mi taxi? abuela tiene 95 años, hoy está casi ciega y va en bondi, teniendo la posibilidad de no ir en bondi, ¿no? Porque no poder ir de otra manera. Ella ahorra hasta el último día de su vida, va a ahorrar, y mi abuela era lo contrario. Es fascinante que sigan apareciendo nuevas formas del control, ¿no? Sí, Porque, digamos, el control de la prosa, el control de la comida, sí, el control a través del silencio, ¿cómo? Bueno, ya el control del dinero, como hay un goce del control. No, me pregunto cómo se conocieron con los abuelos y cómo deciden procrear más de un hijo. increíble. Se conocieron porque enseñaban en el mismo, había dos colegios preuniversitarios en La Plata, como acá puede ser el Pellegrini y el Buenos Aires, allá está el Liceo Víctor Mercante para estaba, no sé cómo es ahora, el Liceo Víctor Mercante para las mujeres, y el Nacional, creo que era, para los varones. Y el cuerpo docente era un poco el mismo en los dos colegios. Mi abuela enseñaba Bellas Artes y además tenía como un cargo a nivel provincial, como directora de no sé qué, de Bellas Artes o de arte, bueno, un cargo. Y mi abuelo era profesor de italiano. No se entiende bien por qué en los colegios se enseñaba italiano. Y mi abuelo era re bueno, las clases eran una joda, todos se lo llevaban de viaje de egresados, pues mi abuelo no ponía un solo límite. Y mi abuela era, mi madre la tuvo, tiene amigas que la han tenido, pues mi madre es de La Plata, y siempre me quedó grabado, por eso está en el libro, que o había casos en los que las manos, tac, miraba, tac, las uñas estaban sucias a su casa, tipo, te las mandaba a la casa cuando estaban higienizadas las mujeres. Mi abuela era Concha Toro de Matilda, ¿viste? Yo me lo imagino así. No sé cómo, te juro, pagaría, imposible igual, pero para entender cómo fue esa seducción, quién dijo qué, la cópula esa, Las- es, es un misterio, es la Santísima Trinidad y eso como son los misterios que me llevaré a la tumba, no tengo idea, Porque digo, no tengo idea. entiendo la atracción de los opuestos, digo, nada nuevo bajo el sol, pero que eso se sostenga en el tiempo, digo, Mm. ese nivel de dislate del abuelo, porque se va a Europa a patinárselas, se la gasta en burros y se morfa una torre de crema. Y la señora que es Y logra que todos lo amemos, claro, o sea, entiendo que alguien rígido se sí, encuentra con alguien que es como, bueno, más relajado, más cachivache, y haya una atracción. Ya no sí, sé, digo, yo también me he reproducido con sí. alguien muy rígido o bastante rígido, y lo entiendo perfectamente, la atracción por las personas rígidas. Sí. Vos también me reproduje dos veces, eh, pero digo, siendo tan opuestos, digo, ¿cómo se sostuvo en el tiempo la convivencia y No, la no decisión familiar? entiendo, calculo poniéndome en el lugar, no sé, A ver, mi abuelo estaba separado con un hijo, también era eso raro, que mi abuela estuviera con hombre separado con un hijo, que es el medio hermano de mi papá. O sea, hay Em, tres. Son tres. sí, Ok. y mi abuela habrá querido, pienso por tirar una hipótesis muy obvia, a ver, habrá tenido unas ganas demenciales de tener hijos y vio a alguien que se la fumaba. No se me ocurre otra razón. Eh, Me pregunto también qué, digo, porque siendo tu padre, digo, heredero del linaje del control, ¿qué opina de su padre y del Mi, nono? mi padre a su padre Sí. lo amó como a nadie. O sea, lo amó. Mi abuelo era muy querible. Y ha tenido una debilidad total. Siempre la sensación era como que quería más a su padre que a su hija. Su relación era con mi nono. Total, pues además siempre era como el sojuzgado, el cagapedos,
Entonces, siempre mi abuelo como hizo muy bien el papel de víctima, le salía, o sea, era como muy nítido ese perfil, muy, muy completo. Era querible, era amoroso, era gracioso, le gustaba el deporte, siempre fue un tipo que debe haber sido, yo ya lo conocí, fue un abuelo muy grande para mí, pero creo que era después bastante pintón, de siempre bronceado porque jugaba al tenis, en la playa las viejas le decían qué buena forma está, yo recuerdo como que él jugaba a la paleta, y las viejas como que le decían cosas, tenía su carisma, tenía carisma mi abuelo, tenía carisma. Pero después, qué sé yo, no sé bien, pero por otro lado, mi abuela lo bancaba porque sí quería mantener, no quería darles una familia a mi padre y a su hermana, como que no quería separarse. Eso sí me lo ha dicho en algún momento, en eso como bastante tradicional. Y después armó como una diada rara, se separaron, pero mi abuela siempre lo mantuvo igual, le cocinaba, mi abuela iba a buscar tuppers a la casa, se llevaban tuppers con comida. El departamento en el que vivió mi abuelo, siempre los departamentos en los que vivió los compró mi abuela. eh, Todos los dientes se los pagaba mi abuela, a veces mi padre también, cuando le hacían los implantes, tipo hasta los 90 años, que ya decís, no gastes sin implantes, que es carísimo, mi abuelo se quería hacer los implantes, y creo que ahí iban mi abuela y mi papá. Mi Eso abuelo me vivió parece, como un campeón. me parece, pero a veces fascinante que Sí, estas personas fanáticas del sí. control y que de pronto lo perdonen, ¿no? Como, digo, Que era realmente, pasó la barrera del sonido, era inestable. Yo tengo algo que ya no era como entregarse, ya no hay nada que hacer y de hecho mi abuela le daba guita para jugar al loto, ¿por qué no? Me dio una explicación racional, me dijo, me sale más caro los remedios que si se deprime, los viejos deprimidos se empiezan a enfermar por cualquier cosa, yo prefiero que vaya, que juegue, que timbee y que esté contento. Le daba guita para la timba y se entendían bien, se entendían bien eso. Mi abuelo bajaba, siempre estaba como pensando en que cualquier todo ganaba y nos posta era siempre. Ahora que alguna vez por laburo, lo que sea, laburé más con el tema de la ludopatía, claro, es un clásico esto de seguir jugando porque pensás que todo lo que... no, cuando leí el libro de Cayetano, sí. No va más, es re angustiante su relación con el juego, está buenísimo ese libro. eh, Era eso, como que en realidad quedas enroscado porque siempre jugás para tratar de levantar el muerto que acabas de dejar, no, bueno, perdí un montón de guita, pero si invoco esta, salvo, y ahí vas cada vez más hasta las manos. Y yo creo que mi abuelo estaría un poco entrampado en esa, porque todo el tiempo decía, estoy a esto tipo de salvar a la familia, ¿no? Y bueno, no. Pero a veces pienso qué hubiera pasado si mi abuelo estuviera vivo. Sí, necesito pensar que él sí hubiera hecho algo para Hubiera acercar. intervenido y funcionado como un Quiero puente. creer, sí, sí, quiero creer que sí. Algo hubiera hecho, o yo sí con él hubiera podido hablar, por lo menos eso decir, che, ¿qué hacemos? O sea, con él sí hubiera podido hablar. Más allá de que hubiera podido hacer él, yo sé que hubiera podido hablar con mi abuelo. Capo mi abuelo, no me importa nada. Está bien, lo bancamos al abuelo. Sí. Muy bien. Voy a hacer una última apertura para que alguien que preguntar a algo ahora, antes de que vayamos cerrando, porque digo, mandaron, Josefina no lo sabe, pero tenemos un grupo de WhatsApp, un Ujú. grupo de WhatsApp que tiene, no sé, 250 personas, y mandaron muchas preguntas, obviamente no podemos hacer todas. ¿Alguien se quedó con ganas de preguntar? Te quería preguntar si con tu hijo, que eso Ujú. recién lo contaste, si habías podido hablar de esta parte de la historia y como si él había leído el libro, Ujú. como Lo había leyó. resonado en él eso. Lo leyó, es lo único que leyó de mí ¿En serio? sí, sí, sí. La verdad pienso los otros libros son más aburridos para él. Lo Porque es entiendo, chico, no tengo el menor reproche con eso. ¿Cómo? porque es chico, no sé. No le interesan los temas, qué sé yo. No me molesta que no. Ya los leerá posta, asumo cuando me muera y por culpa los va a leer, ya los va a leer. Pero este lo leyó de un tirón, además me encantó porque estudia arquitectura, que los destruyen en la carrera, no duermen durante, no sé, meses, están durmiendo casi nada, cosa que me preocupa bastante.
y terminó de cursar mal dormido, tenía que ir a un viaje de la cátedra, no me acuerdo a dónde, y en el micro en vez de dormir agarró el libro, dice que lo leyó de un tirón, y que sabiendo, yo sé lo poco que estaba, que que estaba durmiendo en ese momento, que lo leyera me encantó. Dice que se emocionó, que había cosas que él no sabía. Funciona también como documento familiar el libro, entonces em, está contento, además ahora está orgulloso porque de casualidad, pero padres de sus amigos lo compraron, entonces les dicen a los hijos, decirle a Bursa, como le dicen a mi hijo, que su apellido es Bursaco, decirle a Bursa que tengo el libro, que está buenísimo, o sea que le va llegando y eso creo que también le da orgullo, y la relación es muy, con él en lo que hace este libro y en todo en general, pero es muy buena, pero es el primer libro en el que él me hace un feedback y está, no sé cuál es el calificativo. Le gustó, más que le gustó, está contento. Sí. A mí me queda una última pregunta, pero si alguien quiere preguntar, es el momento ahora. Me quedé con algo de los abuelos, ¿eh? Sí. Pero cuando muera tu abuela, ¿hay posibilidad de algún acercamiento? A mí me recontra, pienso un montón en esa escena. O sea, sí, porque ahí nos vamos a ver todos, sacando las caretas, parece como, sí, sí, recontra pienso qué va a pasar ahí. Eh, sí, Como para descomprimir él también, digo, tu papá, ¿no? Como él. sí, hay algo va a pasar, porque supongo que mi padre va a venir y no lo había, mirá, no lo había pensado en algún momento, pero nunca, es verdad, ahí tengo como un momento casi asegurado. Así que, sí, sí. Hay una pregunta por Zoom. Hay una pregunta por Zoom. Ah, ok, preguntas por Zoom. Pues sí, vamos a dar un poco de bola a la gente de Zoom. Bien. A Triana, además Triana, que pobre, de Mendoza y había sacado el pasaje para el taller de María del Mar y se quedó allá. Dice, al final del libro decís que te sentís lista. ¿Lo seguís sintiendo así? ¿Crees que alguna vez esa mancha de inseguridad o fragilidad va a quedar en el pasado? A mí también me abandonó mi papá y me sentí muy identificada en el relato. Gracias. Bienvenida. Eh, Creo que lo de estar lista igual a mí me parecía interesante porque la analogía que hago, que es con esa escena de Kill Bill, de You Look Ready, que me encanta, esa escena me parece espectacular, es estar listo para morir, ¿no? Estar listo como para dar el paso final, para ir como a ese salto hacia eso desconocido. Y, y el final juega un poco con eso, que es, no sé si era una estoy lista para ver a mi padre, sino que es para dar el paso de cerrar este libro y soltarlo. Y aun cuando del otro lado haya como simbólicamente como una muerte, algo como eh, eh, algo no controlable por mí, en todo caso. Entonces, el estar lista creo que tenía que ver con eso, con estar lista para soltar esa historia al mundo, por decirlo de una manera un poco eh, melodramática. Ahí está mi editor, mi super yo. Gracias, está autoeditando la Sí. carrera. Eso es eso, no es que estoy lista, no es un estoy lista concreto, o por lo menos así lo sentí yo también, realmente, los libros se van cerrando en la cabeza de cada lector y el que lee estoy lista, o sea, esa es mi forma de leer ese final, pero no es la única forma de leerlo. Y tampoco son formas muy distintas. Que me lleva a la siguiente pregunta, a menos que alguien quiera levantar la mano y preguntar. Bien, a mi última pregunta, que es, ¿previste o entendés o dimensionás ex post el valor social del libro? No del libro en general, de este libro. No lo tenía previsto. Un poco tiene que ver con la pregunta del comienzo, no lo tenía previsto. Esto que pasó con la lectora que dijo lo de su padre. O sea, estoy Otra. seguro que acá hay 15 mujeres que no hablan con su padre. Y que Ujú, y si ujú, no hablan con el padre, no hablan con el tío, el primo o lo sí. que sea. Digo, yo lo que también lo que me pasó un poco en el grupo de WhatsApp es una inmensa catarsis vinculada a este tipo de silencios. Sí, de hecho hubo una persona que me escribió hace unos días que me dice, escribo desde el teléfono, paré porque no paró de llorar.
me hizo un primer texto en ese momento muy catártico y al día siguiente me dice, ya terminé el libro y estoy más tranquila. Y a mí eso me re emociona, sí, porque no estaba ni remotamente buscado. Que pueda ayudar a alguien yo no escribo para hacer ni solidaridad ni nada de eso, o sea, lo que quiero es que el libro esté bueno. Por eso también que venga con esta consecuencia lateral es hermoso, que es que a alguien le pueda ayudar a pensar cosas propias, a hacer una catarsis o a lo que fuere, que pueda ayudar a lo que sea, no está en mis planes, porque no sabía que había tanta gente en la misma, No estoy en mis planes básicamente. como lector, yo Eh, creo que casi todo tuyo. sí, Y en todo está, digo, desde limpiando a Borges en Orsay, el perfil de la piba chilena, ¿cómo se llama? La que es hermosa y militante, me olvidé. Camila Vallejo. Camila Vallejos, 38 estrellas, que entonces, bueno, ahí como se sugiere algo. Ujú, Digo, hay algo de un tratamiento muy profundo, muy serio, muy elegante de un tema, el que fuere. ujú, Yo nunca hubiera dicho, che, el próximo libro de Josefina va a desatar una catarsis colectiva de gente llorando. No es lo que me suelo imaginar, gente llorando con tus libros. O sea, hay algo, hay otro goce, otro placer, otra admiración. pero además hay una tranquilidad totalmente egoísta que es que no tenía registro que hubiera tanta gente con un problema similar y por lo tanto abona esta sensación que más allá de que racionalmente uno lo sabe, está bueno que haya una confirmación que es que yo no hice nada para que esto pase. Evidentemente hay muchas familias y muchos padres con temas no resueltos que terminan equivocándose de esta manera. Y yo pensé que había sido meada por un demonio. Dije, "Oh, me tocó a mí con este demente". No, parece que bueno, hay una categoría de padre que es la del padre que Hay desaparece. una categoría de padre que es el padre que desaparece y que le deja hablar a su hija mujer, a los cuales les Sí. agradezco profundamente porque sin ellos yo me hubiera muerto virgen, probablemente. Porque por alguna razón, las primeras tres novias tenían padres ausentes o silenciosos. Así que es un género que vengo explorando muy, Ay, muy en profundidad. crisis es oportunidad, Sí, ¿no? sí, sí. Me di cuenta después, dije como, para, ¿y ella no, esta no habla? ¿No habla? No, mis hijos tampoco. Entonces, bueno, estoy como, che, de repente cartón lleno de. Me empiezo a pensar si no son la El más. encuentro con mi padre empieza con un gracias de tu parte. Sí, como, Será. amigo. No sabes cuánto te debo. ¿Tú sabes cuánto te debo? Vení que te cuento. Y sí, me parece fascinante, pero bueno, gracias, te voy a decir gracias, digo, en nombre un poco de todos y de todas, por haber escrito un libro donde, vuelta, yo no me esperaba ese libro. Yo te conozco hace muchos años Ujú, y muchas cosas que descubrí leyendo el libro. ujú, Como sí. cosas que no es que dije, mis amigos me leen y me dicen, o sea, ya sabían todo. Ya los más cercanos, Sí. no, es como ahí el spoiler. Bueno, no soy tu amigo más cercano, pero Ujú. tuve Sí, muchas sí, charlas con sí. vos y era como chisto. Nunca me lo dijo Ujú. Josefina, ni abrió la puerta a hablar de estos No, no temas. suelo hablar con nadie. No, bueno, sí con mi pareja, pero no era, no lo hablé nunca. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Un aplauso para nosotros. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el mes que viene para hablar de Lolita, erotismo, pornografía y abuso sexual infantil. Eh, hay, no, Ah, increíble. Vas a poner posta al vendedor del tren, va tirando. ¿Viste mi hijo? Entró uno, le dijo, tengo el último. Te regalo un vaso de jugo. Efectivo, pedía Me hizo pagar a mí. O sea, Milan tenía hambre, le di un chipá y me dice, y no le quería dar al hermano. Dijo, yo te compro uno. Que era como, era así, te lo compro. Sí, Dijo, no, 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 dame el efectivo. el festejo, o sea, Te compré la fécula de mandioca, hice yo, lo. no, veo que No, estoy muy. ya. Tenía un bisabuelo que era Fonteni, ese vendedor
a cuenta, o sea, a crédito, que era lo que hacían los inmigrantes polacos cuando llegaban Ajá. otros inmigrantes más instalados, les daban, ¿Polacos? ¿Claro, sí, polaco? los Clar es, no, es de una pueblo llamada Benders, que es Ucrania. Ok, Pero los Lipsic, que es la familia con la que tenemos más vínculos, ok. eran polacos y no, los llevaban acá y les daban blanquería cuenta. O sea, había Ajá. otro ruso que Sí, tenía guita y tenía que comprar la banquería y se le daba la cuenta para que fueran vendiendo puerta a puerta. sí, Y así hizo La Plata. Así arrancó mi sí. bisabuelo. Y a mí me encanta vender No, cosas no, se buenas. nota que además Se con nota mucha lo que gusta, naturalidad cuando te gusta. y sin impostura, porque el vendedor tiene como algo de impostor, Sí, ¿no? sí. Y no, es muy fresco, está Me fresco para encanta. esto. Y de hecho, tengo ahora, siempre me dio como culpa y algo de vergüenza. Y era por eso que todos los que, tipo, los que hablan de lo comercial con desprecio en el arte, les tengo una bronca, una bronca de como Totalmente. mi nueva Sí, categoría es la venta, lo comercial, no, lo comercial no es una categoría que me interese. Tiene que ser la venta cínica o la venta honesta. ¿Vendés bien. algo que comprarías? Bien. ¿Vendés algo que vos no comprarías? Sos un cínico. Exactamente, está bueno Listo. eso. Yo soy mega comercial, no Me soy encanta, cínico. me Todo lo encanta, que vendo me me gusta. encanta. Bien. La otra porque yo Sí, sí, los ¿la tenés Ah, bueno, bueno. virome? No sí, virome. traje virome. Dale, buenísimo. Gracias. Gracias por Justo- vender no, cosas. ¿Te gustan? Gracias, Juan. Sí. Gracias. no, por favor, gracias. Gracias, mi amigo. Sí, 38 de fecha, bueno, había leído eso, me lo compré porque había leído, me encantó. Había, en algún momento de ahí dije, busqué más tuyo, pues me encantó. Bueno, gracias. Y Humanos del Zoom, bueno, chao, se fueron los Humanos del Zoom, por suerte. Están esperando. Claudia. Yo, bueno, ahí descubrí porque yo soy profesora de letras, o sea, de literatura, y me habían recomendado la que haces la crónica de Pescuezo. Sí, Entonces, no te conocía, Librazo. Por nada, me puedo igual anotar que no está. que veo que sos vos, y dije, bueno, para la próxima Ujú. lo leo, porque me encantó cómo escribiste, Qué bueno, gracias. me encantó cómo escribiste. Esa foto con define y el público. Después pasame una. No, igual no, no hiciste, bueno, no importa, algo debe haber. Sí, sí, obvio. Ah, ¿Me sacas una bien. foto ahora? ¿Cómo? ¿Me sacas una foto con terminamos? Sí, sí, dale. Ay, Listo. bueno, Muchísimas gracias. gracias, muchísimas Ay, gracias, un ahora placer conocer, un igual, placer. gracias. ¿No? ¿Cuánto? ¿Dónde lo ponemos? Ahí quedó donde está el celular. Acá. Gracias. Otra. Gracias. Bueno, tremendo lo que armas, querido. Bueno, Muy bien. gracias. Este fue igual el más exitoso. Sí, qué de bueno, qué todos. bueno. O sea, sí, nunca pasó eso, de venimos a 150 libros. Una No, no, locura. tenés que dar una movida descomunal. Si metés, bueno, la tenés también porque te la trabajás toda. Sí, No, la metés. pero vendimos, sí, vendimos ciento y pico del libro de María del Mar, vendimos 50 el nadador, Ujú. unos malos números, banca este Sí, circo, pero vendimos 200 y pico, y si Pablo de Planeta tenía más libros, vendimos más libros. O tremendo. sea, Muy le bueno. dije a Mercedes, le conté, Ujú. que no hay más libros, que reimpriman. Yo estoy hinchando porque también estaba como re arriba en, no sé, los 100 más vendidos de Cúspide, que viene bien porque te ayuda y está tipo 20 y pico y se quedaron sin stock y estos no, así estoy insistiendo ahora para que se ocupen, Bueno, para hacer porque una. el comité de reimpresión, no sé cómo funciona eso. No, no tengo la menor Es idea. un soviet, es un ministerio Ay, por soviético, favor. se llama comité de reimpresión. Sí, Y como pasa que el comité de reimpresión, ellos van viendo cómo se ven en librerías y claro. reimprimen. Si me meto yo en el medio, que fue lo que pasó, les limpio el depósito, Ah, se quedaron hasta las pelotas. Entonces ahora tienen que salir a yo reimprimir. ahí les escribí y dije, che, Juan, además posteó todo. Y dijeron, no, bueno, y ahora se habilitaron para imprimir 1000. Bueno, Bien, sí, dime, pero sí, estoy un poco atenta porque vos, sí.
No hay un propósito, es el libro de Dios. No, no hay Dios, no hay Dios.